Bastiones inexpugnables de la historia. Cómo la piedra y la voluntad vencieron a imperios. Parte 1. La Edad Media fue una época en la que el destino de pueblos enteros no se decidía en salas de conferencias, sino al pie de grises muros de piedra. La piedra labrada ordinaria y el cálculo matemático preciso separaban la vida de las personas de una muerte inevitable. Un castillo en aquella época brutal no era un palacio lujoso para banquetes y bailes. Era una máquina de guerra compleja y perfeccionada, creada con el único fin de asegurar la supervivencia de la guarnición a cualquier precio. Cuando un ejército inmenso se aproximaba a las puertas de hierro, la única esperanza de los defensores residía en la altura de las torres, la profundidad de los fosos y el grosor de la mampostería. La guerra se convertía en un agotador juego de desgaste, donde el ganador no era el más fuerte ni el más numeroso, sino el más paciente y técnicamente preparado. La historia mundial guarda el recuerdo de lugares que obligaron a los más grandes generales de su tiempo a retirarse con deshonra. Estas ciudadelas pudieron permanecer años en completo aislamiento bajo una lluvia de piedras y flechas, pero nunca abrieron sus puertas a los invasores. Seguiremos el rastro de las 6 fortalezas más inexpugnables de Europa y Oriente Medio para comprender cómo un puñado de soldados logró contener el poder de imperios enteros y por qué la mejor tecnología de asedio de la época resultó inútil una y otra vez. Nos asomaremos a pasillos oscuros y casamatas profundas para descifrar los secretos de estos gigantes de piedra que permanecieron invictos durante siglos. Crac des Chevaliers. La obra maestra siria de los hospitalarios. En la cima de un alto acantilado en Siria, dominando el valle, se erige el Crac des Chevaliers. Este lugar es considerado por derecho propio la fortaleza más perfecta y majestuosa del siglo XII. Los caballeros de la Orden de los Hospitalarios, tras recibir una antigua fortificación musulmana, la convirtieron en un auténtico estandarte militar que obligaba a cualquier enemigo a admitir su impotencia incluso antes de acercarse. Genio ingenieril de la defensa. El principal secreto de la defensa del Crac era su doble anillo de murallas, separados por un foso profundo y ancho lleno de agua. Este sistema creaba una zona de la muerte para cualquiera que se atreviera a asaltarlo. La muralla exterior se hizo intencionadamente más baja que la interior. Esta solución sencilla pero ingeniosa permitía a los defensores situados en el segundo nivel interior disparar continuamente contra el enemigo por encima de las cabezas de sus compañeros que defendían el anillo exterior. Si el enemigo lograba romper la valla exterior, no celebraba la victoria, sino que se encontraba atrapado en un espacio abierto estrecho bajo un fuego cruzado masivo desde las torres Ciudadela. Los muros del castillo tenían un grosor colosal, hasta 28 metros en la base misma. Esto hacía que cualquier intento de túnel, ariete o derribo de muros mediante máquinas de asedio fuera absolutamente inútil. La parte interior de la fortaleza se elevaba literalmente sobre toda la región, creando el efecto de una montaña insuperable de piedra hábilmente labrada. Presión psicológica y laberintos de muerte. Los arquitectos del castillo previeron incluso métodos de impacto psicológico sobre los atacantes. La entrada principal a la fortaleza no era directa, consistía en un túnel largo, sinuoso y oscuro, con un ascenso pronunciado. Una vez dentro, los atacantes perdían completamente la orientación espacial. Mientras intentaban atravesar las rejas internas, desde arriba, por aberturas ocultas en el techo, los llamados matacanes, caía sobre ellos una lluvia de piedras, flujos de aceite hirviendo o resina. 5 años en aislamiento total. La vida dentro de este gigante de piedra estaba pensada hasta el más mínimo detalle. Los enormes salones abovedados eran capaces de albergar suministros de alimentos suficientes para una guarnición de 2000 personas durante 5 años de existencia autónoma. Aquí se almacenaban toneladas de grano, carne salada, aceite y vino. Para abastecer de agua a hombres y cientos de caballos, los arquitectos crearon un complejo sistema de canaletas y acueductos que dirigían cada gota de lluvia a gigantescos depósitos subterráneos. Uno de estos depósitos era tan grande que, según testimonios de la época, se podía navegar en bote en él. Incluso en la sequía más severa, los caballeros no sufrían de sed, mientras que los ejércitos invasores literalmente se desvanecían bajo el sol abrasador de Siria. Una lección para Saladino, el famoso sultán Saladino,
que derrotó a los cruzados en casi todos los frentes, se acercó a los muros del Crac en 1188. Observó larga y atentamente las fortificaciones, evaluando la altura de las torres y la potencia de la mampostería. Al comprender que un asalto directo solo resultaría en la muerte de todo su ejército sin ninguna garantía de éxito, Saladino realizó un acto rarísimo en su biografía. Simplemente dio media vuelta a sus tropas y se fue, decidiendo no gastar fuerzas en una causa obviamente desesperada. El Crac de Chevalier fue llamado la llave de Tierra Santa, ya que controlaba el único paso conveniente desde la costa hacia el interior del país. A lo largo de su historia, la fortaleza sobrevivió a 12 terremotos devastadores y decenas de asedios, pero la piedra permaneció inmóvil. El enigma de este lugar residía en que, incluso cuando la superioridad numérica del enemigo era de 10-1, el miedo al poder del castillo paralizaba la voluntad de los atacantes. Al final, el castillo no cayó en un combate justo, sino debido a un ingenioso engaño. En 1271, el sultán Baibars entregó a los defensores una carta falsa de su gran maestre con la orden de deponer las armas. Fue la única fortaleza que nunca pudo ser tomada por asalto durante un siglo de guerras continuas. Bastiones inexpugnables de la historia, parte 2. Si el Crac de Chevalier fue la corona del arte de fortificación oriental, en Europa existieron sus propios gigantes que desafiaron la lógica y el tiempo. Cuando se habla de inexpugnabilidad, la imaginación dibuja rocas de granito gris. Sin embargo, la siguiente fortaleza demuestra que incluso la arcilla ordinaria en manos de maestros se convierte en una barrera insuperable. Malbork, el océano de ladrillo de la Orden Teutónica. Malbork no es solo un castillo, es el edificio de ladrillo más grande del mundo, para cuya construcción se necesitó una cantidad increíble de material, unos 30 millones de ladrillos cocidos. Los caballeros teutónicos no construyeron aquí simplemente una fortaleza, sino la majestuosa capital de su orden, capaz de resistir el embate de cualquier ejército europeo de la época. Arquitectura de división y represión. La genialidad de Malbork residía en su segmentación. El castillo estaba dividido en 3 partes independientes: el castillo alto, el medio y el bajo. Cada sección representaba una fortaleza separada con sus propios fosos profundos, puentes levadizos, murallas y almacenes autónomos de alimentos. Si el enemigo lograba atravesar las puertas exteriores del castillo bajo, el triunfo duraba poco. Los invasores se encontraban frente a una muralla aún más alta y potente del castillo medio, tras la cual los esperaba una guarnición fresca y profesional. El sistema de defensa estaba diseñado para que los atacantes estuvieran constantemente en bolsas, donde recibían disparos desde varios lados simultáneamente, privándolos de la posibilidad de reagruparse. La prueba de 1410. Ladrillo contra hierro. Malbork pasó su verdadera prueba de resistencia en 1410, justo después de la fatídica batalla de Grunwald. El ejército unido polaco-lituano del rey Vladislao Jagielo y el príncipe Vitautas derrotó por completo a los teutones en campo abierto. Parecía que la orden estaba destruida y su capital caería en pocos días. Sin embargo, el comandante Heinrich von Plauen logró reunir los restos de las tropas, quemó todas las estructuras de madera alrededor de los muros para privar al enemigo de refugio y materiales para máquinas de asedio, y se encerró dentro. Cuando el enorme ejército de los vencedores se acercó a Malbork, vieron filas interminables de muros rojos que parecían absolutamente monolíticos. El asedio duró 2 meses angustiosos. Los cañones polacos y lituanos disparaban continuamente contra el castillo bolas de piedra pesadas. Una de esas balas todavía está incrustada en la mampostería del muro del refectorio de verano. Existe la leyenda de que los artilleros, conociendo la estructura del castillo, dispararon deliberadamente a la columna central de la sala, esperando derrumbar la bóveda directamente sobre las cabezas de la cúpula de la orden durante un consejo militar. Si esa columna hubiera caído, el resultado de la historia de Europa podría haber sido otro, pero el ladrillo resistió. Superioridad tecnológica y vida cotidiana. Mientras los sitiadores sufrían por la falta de higiene en los campamentos, el hambre y el frío otoñal, los caballeros dentro de Malbork disfrutaban de tecnologías adelantadas a su tiempo. En el castillo funcionaba un sistema único de calefacción central. En los sótanos había enormes hornos que calentaban piedras, y el aire caliente subía por canales especiales en el suelo hacia los aposentos.
Esto permitía a los defensores conservar fuerzas y moral, mientras el ejército de Jagielo se desvanecía por las enfermedades y las disputas internas. Al final, el gran ejército se vio obligado a retirarse ignominiosamente. Malbork nunca fue tomado por asalto, manteniendo su reputación de bastión invencible, ocupando un territorio de más de 20 hectáreas. Castillo de Conwy, el cinturón de hierro de la corona inglesa. A finales del siglo XIII, el rey inglés Eduardo I decidió pacificar definitivamente al rebelde Gales. Para ello, rodeó la región con un anillo de fortalezas potentísimas, cuya joya fue el Castillo de Conwy. En su construcción se invirtieron fondos colosales, comparables al presupuesto anual de toda Inglaterra, y el trabajo de miles de maestros de todo el país. La roca y el mar, aliados de la defensa Conwy, fue erigido sobre un saliente rocoso estrecho y de difícil acceso junto al mar. Esta ubicación descartaba por completo la posibilidad de túneles, una técnica favorita de los sitiadores. 8 torres redondas masivas dominaban la superficie del agua y la tierra, creando una zona de fuego continuo sin puntos ciegos. La innovación técnica de Conwy residía en su integración con las murallas de la ciudad. Los habitantes de la ciudad, colonos ingleses, servían de hecho como la línea exterior de defensa y suministro, pero el as bajo la manga eran las puertas marítimas. Incluso si el enemigo bloqueaba completamente el castillo por tierra, la fortaleza seguía respirando, recibiendo refuerzos, municiones y comida fresca directamente desde los barcos. Esto hacía que la técnica de rendición por hambre fuera inútil. El rey en la trampa, en 1294, el propio Eduardo I fue rehén de su creación. Durante una poderosa rebelión galesa, el río se desbordó debido a una tormenta, cortando al rey y a un pequeño destacamento del ejército principal. Los suministros de vino y pan se agotaban y los galeses apretaban el cerco. Sin embargo, el poder de los muros era tal que ninguna máquina de asedio de la época pudo causar daño al castillo. El rey repartió demostrativamente la escasa ración con los soldados rasos, mostrando que la voluntad es más fuerte que las circunstancias. Tan pronto como la tormenta amainó y el nivel del río bajó, llegó la flota inglesa y el asedio fue levantado sin una sola piedra rota. La psicología del castillo resplandeciente. En aquellos tiempos, los muros de Conwy no eran grises, estaban cubiertos de estuco blanco y cal. En un día soleado, el castillo literalmente brillaba sobre la bahía, convirtiéndose en un símbolo deslumbrante y aterrador del dominio inglés. Los lugareños creían que tras esos muros se ocultaban mecanismos mágicos, ya que las puertas siempre se cerraban con precisión ideal y la guardia nunca dormía. El secreto era simple, una disciplina férrea y un sistema único de puestos que se comunicaban entre sí en las cimas de las torres. El castillo permaneció inexpugnable durante siglos, hasta que el desarrollo de la artillería pesada convirtió las altas torres en blancos fáciles. Bastiones inexpugnables de la historia, parte 3. Cuando el pensamiento ingenieril llegaba a un callejón sin salida, el relieve acudía al rescate. Las últimas 3 fortalezas de nuestra lista demuestran que un castillo construido sobre la cima de un volcán o en medio de un océano embravecido es capaz de dictar condiciones a generaciones enteras de invasores. Stirling, el escudo de hierro de Escocia. Si el Crac des Chevaliers fue la obra maestra de Oriente, el castillo de Stirling es el corazón de la independencia escocesa. Está erigido sobre la cima de una colosal roca volcánica que cae verticalmente por 3 lados. En aquella época se decía: quien posee Stirling, posee todo el país. El castillo controlaba el único camino entre las llanuras del sur y las duras tierras altas, encajonado entre la fortaleza y pantanos intransitables. Duelo con el lobo de guerra, Stirling, sobrevivió a 8 grandes asedios. El más impresionante ocurrió en 1304, cuando el rey inglés Eduardo I decidió aplastar definitivamente la resistencia de los montañeses. Dentro de la fortaleza solo había un puñado de defensores, unas 30 personas, pero mantuvieron los muros contra todo el poder de la corona inglesa durante 4 meses. El rey ordenó reunir a los mejores carpinteros para crear el Warwolf, lobo de guerra, el fundíbulo más grande de la historia de la Edad Media. Este monstruo podía lanzar piedras de 150 kilogramos a distancias enormes. Cuando los escoceses vieron esta máquina,
Ofrecieron rendirse, pero Eduardo se negó. Quería probar su nueva superarma en acción. Sorprendentemente, incluso después del bombardeo directo, los muros incrustados en la roca volcánica resistieron. Más tarde, en el siglo XV, Stirling se convirtió en el primer castillo de Europa donde los muros se reforzaron con terraplenes de tierra. La tierra simplemente tragaba las balas de cañón, impidiendo que destruyeran la mampostería. Castillo de Edimburgo, la fortaleza sobre el volcán dormido, en pleno centro de la capital de Escocia, se alza una roca negra. Es la cima de un volcán extinguido sobre la cual la gente construyó fortificaciones hace ya 3000 años. El castillo de Edimburgo es uno de los lugares más asediados del planeta. Fue atacado 26 veces. La batalla por el agua. Por 3 lados la roca cae verticalmente 80 metros. El único camino a las puertas pasa por una cresta estrecha convertida en una trampa mortal. Sin embargo, esta posición ideal tenía un talón de Aquiles: el agua. En la cima granítica no hay fuentes naturales, y los defensores tenían que depender de un pozo de 30 metros de profundidad, excavado a través de la roca sólida. En años de sequía o heladas fuertes, a menudo se secaba, y la guarnición, dispuesta a luchar hasta el último aliento, se veía obligada a rendirse debido a una sed insoportable. El episodio más dramático fue el llamado Asedio Largo, de 1571. Durante 2 años, los partidarios de la reina María Estuardo mantuvieron el castillo contra la artillería inglesa. Cuando el pozo quedó bloqueado por los escombros de una torre derrumbada, los soldados recogían agua de lluvia con trozos de tela y lamiendo el rocío de las piedras. Edimburgo demostró que ninguna altura reemplaza la vigilancia. Una vez, un destacamento escocés capturó el castillo simplemente escalando la roca vertical al amparo de la oscuridad por donde los ingleses ni siquiera habían puesto guardia, creyendo que la ladera era insuperable. Mont Saint-Michel, la fortaleza que gobierna el océano. El castillo abadía de Mont Saint-Michel, en Francia, es un decorado de leyendas convertido en realidad. La fortaleza está situada en una roca en medio de una bahía donde ocurren las mareas más potentes y rápidas de toda Europa. El agua llega a la velocidad de un hombre caminando, cortando en cuestión de minutos la isla del continente. La isla de Piedra de la Libertad. Esta trampa natural se convirtió en el principal enigma de la Guerra de los 100 años. Mientras toda Francia se rendía ante el empuje inglés, este pequeño pedazo de tierra permaneció libre durante 30 años. Los muros del Mont Saint-Michel se construyeron de tal forma que parecían crecer de la propia roca, no dejando ni un metro de terreno llano para colocar escaleras. En 1424, los ingleses construyeron una fortificación frente al castillo para cortarle los suministros. Pero los defensores se alimentaban de los peces que traía el mar y recogían agua de lluvia. Cuando los ingleses intentaban el asalto durante la marea baja, los pesados caballos y guerreros con armadura simplemente se hundían en el lodo viscoso y las arenas movedizas. Bastaba con que se demoraran unos minutos para que el agua de regreso engullera destacamentos enteros. 2 cañones gigantes, bombardas, abandonados por los ingleses en el lodo tras una retirada vergonzosa, todavía están a la entrada como trofeos. Se creía que el propio arcángel Miguel cegaba a los enemigos con la niebla, pero el secreto del éxito residía en el conocimiento perfecto del horario de las mareas. Epílogo. La historia de estos 6 castillos nos enseña que la inexpugnabilidad no nace solo del grosor de los muros, sino del genio ingenieril y la resistencia humana. Estos muros sobrevivieron a sus creadores, conservando el recuerdo de tiempos cuando un ladrillo bien colocado y una marea a tiempo decidían el destino de reinos enteros. El mundo de la historia está lleno de secretos olvidados. Si quieres continuar este viaje y conocer otros lugares misteriosos de nuestro planeta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Los hechos reales siempre resultan mucho más interesantes que las leyendas.